Mis hermanos, como acabamos de leer, un pasaje bastante largo, ¿no? Yo vi ya algunos hasta ya bostezando solo con la lectura del pasaje. Pero hermanos, gracias al Señor por su palabra. Yo pensaba en este pasaje, que es uno de los pasajes que vamos a ver cómo sigue transcurriendo la discusión entre Jesús y los judíos, y especialmente cómo aparece pues el hombre que fue sanado de la ceguera. Y este pasaje sobre todo nos va a mostrar, hermanos, cómo aquel que fue sano entra a una especie de interrogatorio por aquello que hizo Jesús. Y después de ese gran interrogatorio, este hombre se va a encontrar con Jesús y va a experimentar una sanidad mucho mayor que la sanidad de su ceguera física. A este hombre se le van a abrir los ojos para que él pueda ver y creer quién es nuestro Señor Jesucristo. Lo que para nuestra ocasión conlleva unas grandes lecciones espirituales. La mayoría de comentaristas llegan a decir, hermanos, que sin lugar a dudas la sanación y toda la experiencia del ciego es una gran ilustración de lo que es la conversión de un hombre, de lo que es el nacimiento de nuevo de una persona. Y como vamos a mirar en el pasaje, vamos a darnos cuenta que a eso vino Jesús, a darle vista a los ciegos. Pero también, en contraposición a este hombre que va a ver, tenemos a los judíos, especialmente a los fariseos, que ante tal evidencia, ante tales hechos, ellos se resisten a creer, entrando en un estado de profunda ceguera espiritual. Que también para eso vino Jesús, para endurecer el corazón de los arrogantes e incrédulos. Un pasaje largo, hermanos, pero que tiene muchas verdades para nosotros. Entonces vamos a comenzarlo a ver verso por verso, y como les decía, él tiene tres partes: el interrogatorio, después cuando él se encuentra con Jesús, y las palabras finales de Jesús que nos hablan de su misión en este mundo. Entonces dice ahí desde el verso 11: respondió él y dijo, el ciego, ¿no? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Después de que el hombre es sanado, le preguntan algunas personas, ¿cómo fuiste sanado? Y él cuenta. Pero aquellos que le preguntan comienzan a indagar un poco más acerca del milagro. Dice el verso 12, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que de manera minuciosa el Evangelio no solo nos muestra el milagro, sino los acontecimientos posteriores, cosa que no sucedió en muchos milagros, pero en este sucedió con propósito. Ahora, las personas que se enteran que este hombre ha sido sanado le preguntan acerca de quién lo hizo. Y al enterarse de que fue Jesús, estos entran en un asunto, si lo podemos decir, de prevención o de inconformidad con el milagro, porque el milagro se hizo el día sábado. Entonces ellos deciden llevar el asunto, especialmente al ciego, ante los fariseos. Ahora, hermanos, no sabemos si todo esto sucedió el mismo día. Es muy probable que no. ¿Por qué? Porque es muy probable que el concilio que va a interrogar al fariseo no se reuniera un sábado, porque el sábado fue el día que el Señor hizo el milagro. O sea que esto pudo haber sucedido días posteriores. Cuando ellos se enteran del milagro, porque el milagro llegó a ser algo muy conocido, ellos comienzan a pensar, pero lo sanó el sábado. ¿Y cómo fue? No, él hizo lodo con las manos, pero la tradición de los fariseos
prohibía que alguien trabajara el sábado, y mucho menos que tomara lodo e hiciera algo de barro con sus manos. Entonces ellos llevan el asunto ante los fariseos y lo llevan para que él dé testimonio. Entonces dice ahí el verso 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Los fariseos hacían parte o eran gran parte de lo que era conocido como el Sanedrín. No se nos dice que estaba todo el Sanedrín, pero sí que había suficiente número de fariseos como para tomar ciertos veredictos, como excomulgar a alguien. Entonces lo que vamos a ver aquí en adelante es el interrogatorio de los fariseos al ciego por el milagro. Y dice ahí el verso 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Él vuelve a repetir su testimonio, corto, sencillo, pero claro. A esto reaccionaron los fariseos, dice el verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces, como siempre, hermanos, el testimonio y la obra de Jesús levanta dos puntos de vista, aún dentro de los fariseos. Recuerde que en su mayoría eran incrédulos, pero ahí había algunos que ya habían comenzado a ver algo diferente en Jesús, como el caso de Nicodemo o el caso de José de Arimatea también, que ellos ya comenzaban a percibir en Jesús algo diferente. Unos decían, como dice ahí el verso, que este hombre no venía de Dios, hablando de Jesús, porque no guardaba el día de reposo. Los fariseos generalmente eran muy celosos con la tradición y ellos habían aumentado muchos mandamientos al día sábado, sin entender el verdadero propósito del día sábado. El día sábado fue creado para el hombre, para darle descanso, para que adorara a Dios. Y la expresión mayor de la ley y el sábado y todos sus mandamientos era amar a Dios y era amar al prójimo. Entonces cuando Jesús tuvo compasión del ciego y le amó y le sanó, Él no estaba quebrantando la ley. Pero para aquellos que eran legalistas y sobre todo prejuiciosos, porque ellos ya tenían una posición contraria a Jesús, ellos encontraron en este asunto un asunto en que acusarle. Por otro lado, estaban otros que decían, ahí en el verso 16, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Otros decían, es que es difícil, es imposible que un hombre cualquiera y mucho más un pecador llegue a hacer un milagro semejante como darle la vista a un ciego de nacimiento. Entonces había una controversia en el Sanedrín, especialmente en este grupo de fariseos. Hermanos, y aquí comenzamos a darnos cuenta que la obra de Cristo y el Evangelio de Cristo siempre va a levantar dos tipos de personas. Unos que se oponen y otros que creen. Ahora, el interrogatorio sigue, dice en el verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Entonces ya no solo preguntan por lo que él hizo, sino ahora preguntan acerca de qué piensa el ex ciego acerca de Cristo. Hermanos, y esto es muy importante porque aquí comienza a centrarse la discusión en un punto vital. ¿Qué pensamos acerca de Cristo? ¿Qué dices tú acerca del que hizo el milagro? Ustedes se van a dar más adelante cuenta que ya los fariseos sabían que los judíos en general sabían que los fariseos habían dicho que todo aquel que confesara que Jesús era el Cristo iba a ser excomulgado, expulsado de la sinagoga. Entonces es una pregunta para probar el corazón del ciego. Bueno, él hizo eso, pero ¿tú qué piensas de él?
Hermanos, si en algún momento cada uno de nosotros vamos a encontrarnos esa pregunta: ¿qué pensamos acerca de Jesucristo? Y la confesión de eso revelará la realidad de nuestro corazón. Pablo dice que el que cree de todo corazón, él va a confesar con su boca. Pero el que no cree de corazón, aunque confiese, su confesión no tiene sentido ni valor. Pero lo cierto, hermanos, es que aquí vamos a ver cómo Dios comienza a llevar al exciego a un punto donde Dios espera que su fe en Cristo y su testimonio en Cristo comience a madurar y comience a ir floreciendo hasta la plenitud de un entendimiento claro de la persona de nuestro Señor Jesús. Miren lo que él responde ahí. Y él dijo que es profeta. Él en su entendimiento y en lo que acababa de experimentar, él se da cuenta que Jesús no es cualquier hombre, que Jesús debió haber sido un enviado de Dios. Hermanos, si en el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchos hombres que hicieron milagros y señales, como Eliseo, Elías, el mismo Moisés, y que hablaron la palabra de Dios, a estos se les llamaba profetas. Y cuando este ciego comienza a reflexionar en el milagro que experimentó y la manera como Cristo obró, él dice: este no es cualquier hombre, es un profeta, es un enviado de Dios. Y miren lo que ellos responden. Verso 18: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces aquí los judíos, especialmente los fariseos, ellos tienen un sesgo. Ellos no creen en el milagro. Entonces ellos llaman ahora a los papás para asegurarse si realmente este hombre era ciego. Y dice ahí el verso 19. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y hablará por sí mismo. La respuesta de los padres es: si es mi hijo, si era ciego. Ahora, ¿cómo ve? No sabemos, pregúntenle a él, edad tiene. Hermanos, esa respuesta, como lo dice el verso siguiente, lo dijeron, dice ahí el 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Todos los papás fueron como muy precavidos, ¿no? Si es nuestro hijo, si era ciego, ahora ve. Pero ¿cómo? Pregúntenle a él. Una manera como Pilato, ¿no? Se lavaron las manos. Pusieron la responsabilidad del asunto sobre el testimonio de sus hijos, de su hijo. Ahora, hermanos, lo que nos da luz este pasaje es que realmente el hombre era ciego. Realmente había nacido ciego. Y realmente había sucedido el milagro. Cosa que por más que los judíos insistían no creer, había sucedido. Ahora, dice ahí que ellos se habían propuesto expulsar de la sinagoga a aquellos que confesaran que Jesús era el Mesías. Hermanos, si tal vez nosotros no entendemos la seriedad de esa amenaza. Para un judío, por toda la cultura y la religión que ellos tenían, la expulsión de la sinagoga era una excomunión social y religiosa. Quiere decir que usted no podía ir a orar, a escuchar la palabra, ni reunirse con el pueblo de Dios. Por ende, era expulsado de la comunión con el pueblo y con Dios.
Pero también había un sesgo social. Su familia lo hacía a un lado. Usted ya no podía hacer negocios con las demás personas como antes. Y usted era de alguna manera tenido como una especie de leproso social. La gente tenía pavor y miedo de eso, hermanos. Por eso los papás evitaron responder la situación. Ahora, vuelve el interrogatorio con el hijo. Juan 9, verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hermanos, ahora ellos van a seguir presionando al ciego para que testifique en contra de Jesús. Pero de aquí en adelante nos vamos a encontrar, hermanos, que este ex ciego, a pesar de que su conocimiento de Cristo era limitado, él da un testimonio y unas palabras en su contexto muy elocuentes y importantes. Él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Ustedes dicen que es pecador, eso lo dicen ustedes, pero yo no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ustedes me cuestionan, pero si yo no puedo decirles mucho de él, pero lo que sí puedo decirles es que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué está haciendo este hombre, hermano? Este hombre se está aferrando a su experiencia. Él no está hablando de algo que escuchó o que le contaron. Él mismo en carne y sangre había experimentado el poder sanador de Jesucristo. Y a eso se aferraba. De eso hablaba. De eso testificaba. Él era como una especie de milagro hablante. ¿Sí? Es que no veía, mire, veo. Veo. Ustedes me interrogan, pero es que mire, veo, antes no veía. Hermano, y algo que es muy interesante en esto es lo importante de tener una experiencia personal con Cristo. Tal vez él no conocía a profundidad la doctrina. Tal vez él no conocía a profundidad el evangelio, pero él en su vida había experimentado el poder sanador de Cristo y a eso se aferraba. Y yo quisiera decirle a todos, a los que nos están visitando, a los que están escuchando el evangelio, aún a los que llevamos tiempo en Cristo, no deberíamos desear algo menos que esto, de tener una experiencia real y palpable en nuestra vida de Cristo. Que aunque yo no pueda explicar toda la teología sistemática, o aunque yo no pueda profundizar en todas las doctrinas profundas y misteriosas de la palabra de Dios, yo puedo decir: es que yo antes era esto y ahora soy esto. Antes estaba muerto y ahora tengo vida. Antes era ciego y ahora veo. Antes no conocía a Dios, pero ahora el Espíritu Santo vino a morar a mi corazón. Antes amaba el pecado y hoy lo odio. Hubo un cambio. No puedo explicarlo, pero lo he experimentado. Y es tremendo porque hay gente que usted le habla y ellas hay gente que creció en un ambiente evangélico, ha escuchado la palabra, y cuando usted los escucha hablar, ellos pueden repetir, pero no pueden hablar que han experimentado esa verdad. En cambio, este dice: ¿yo qué puedo decir? Lo único que puedo decir es que no veía y ahora veo. Por eso, como vamos a ver en este pasaje, la vida del ciego es una gran ilustración espiritual para nosotros. Que antes no veíamos y ahora vemos. Y ese es nuestro testimonio. Yo antes era esto y ahora que Cristo vino, ahora veo, entiendo, conozco, disfruto esto que el evangelio promete. Hermanos,
Cuando la persona tiene una experiencia con Cristo, eso es real, eso es vivo, eso es poderoso, eso es transformador. Y eso va a hacer que este hombre se aferre a esa experiencia en medio de este cuestionamiento. Porque también, así como este hombre, inmediatamente la gracia de Dios comienza a operar en nuestra vida, vienen los conflictos, viene el interrogatorio, viene la oposición, vienen las tentaciones. ¿Y qué nos puede mantener en eso? La experiencia real con Él. Tal vez no entiendo lo que estoy pasando, no entiendo lo que estoy viviendo, no entiendo por qué me pasa esto o por qué lucho con esto en mi vida, pero lo que sé es que ahora veo, ahora le conozco, ahora él para mí es una realidad y a eso me aferro. La importancia, hermanos, de la experiencia personal con Cristo. Y ellos le vuelven a cuestionar, verso 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿A usted no le han dicho esto? ¿Qué le hicieron allá? Están lavando el cerebro. ¿Sí? ¿Qué? Lo están engañando. ¿Qué le hicieron? Ahora el hombre está siendo cuestionado. ¿Cómo te abrió los ojos? Y en el verso 27 dice, y él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Esto ya nota un tono como de desesperación, ¿no? Ya se los dije, Usted cree que esto fue rápido, hermano, pero seguramente lo llamaron, le preguntaron, él respondió, lo sacaron, hablaron entre ellos, lo volvieron a llamar, respondió, lo volvieron a sacar, lo volvieron a llamar, y él dice, no, pero ya se los he dicho. Y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y mire cómo los cuestiona. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Obviamente él sabía cómo estaba el ambiente, ¿no? Es un desafío a lo que ellos le responden. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero ni nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos de dónde que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Los judíos, hermanos, le injuriaron, le ofendieron, diciéndole que él era un discípulo de Jesús. Y ellos sacaron a luz sus credenciales fariseicas. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y conocemos a Moisés, sabemos la historia, cómo Dios se le reveló, pero de este no sabemos. Pero mire lo que le responde el hombre, hermanos. Verso 30. En vez de intimidarse, en vez de callarse, este hombre responde, hermano, de manera muy elocuente. Y yo me sorprendo cómo alguien que hasta ahora está conociendo, alguien que no había sido discípulo de Jesús, simplemente al mirar la experiencia que ha tenido y todo lo que ha sucedido, él puede llegar a dar unas afirmaciones tan importantes como las que él da. Él dice en el 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Hermano, eso es lo maravilloso de la gracia de Dios. Que un hombre ciego, hermano, y no solo era ciego, era un hombre miserable, mendigaba. Que un hombre ciego, en una situación lamentable de enfermedad, él puede encontrarse con la gracia, el amor y el poder de Jesucristo. En contraposición, los fariseos, religiosos, legalistas, estudiosos de la ley y la tradición, y que ellos no le conocieran. Y eso es lo maravilloso que vamos a ver en este pasaje. Esta era la misión de Cristo: venir a dar luz a los ciegos. Mientras aquellos que pretendían ser sabios y entendidos
se mantenían en su incredulidad, fueran cegados. Hermanos, a nosotros, así como a este hombre, nos debería parecer maravilloso cómo Cristo se acercó a él, le sanó y mostró su poder. Porque de alguna manera, como lo vamos a ver ahora, eso es una pequeña manifestación o figura de cómo Él se ha acercado a nuestras vidas y nos ha sanado de nuestra ceguera. Y Él les dice, verso 31, y sabemos, ahora el hombre comienza a hablar de doctrina. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Las premisas del hombre son, sabemos todos, hasta ustedes saben, que si un hombre teme a Dios y hace su voluntad, Dios le oye, Dios le bendice, Dios le usa. ¿Cómo ustedes pueden pensar que este hombre es un pecador cuando hace lo que él hace? Y vuelve a la historia y en el verso 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Hermanos, estas son cosas maravillosas. ¿Quién puede darle vista a un ciego? Nunca se había oído eso. Entonces el hombre comienza a hacer reflexionar a sus opositores. Sabemos que ese hombre debe ser justo. Sabemos que nunca se ha hecho algo así. Dice ahora el 33, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Ustedes están delante, les está diciendo el ciego, delante de un milagro de Dios. Una obra que solo puede hacer Dios en su poder. ¿Por qué no creen? Es como si les estuviera diciendo que Él viene de Dios. ¿Cuándo ustedes han visto hacer algo así? Hermanos, y las reflexiones de este ex ciego son importantes cuando nosotros consideramos nuestra fe. ¿Cuándo usted escuchó en la historia de la humanidad algún hombre que hiciera lo que hizo Jesús? Que enseñara lo que enseñó Jesús. Que hiciera la gran cantidad de milagros que hizo Jesús. Que venciera la muerte como Jesús la venció. Nosotros no podemos pasar con indiferencia ni al testimonio de la Biblia, ni al testimonio de la historia, ni a las evidencias y a los milagros que apuntan que Jesús es un ser extraordinario e único. Este milagro y este interrogatorio nos muestra la evidencia histórica de testigos que presenciaron y vieron milagros incomparables hechos por la mano poderosa de nuestro Señor Jesús, confirmando lo que hemos venido viendo en el Evangelio, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Agustín dice, estas palabras fueron contundentes, honradas y veraces. ¿Y qué sucedió, hermanos? Dice el verso 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Como decíamos, los adversarios cuando no tienen argumentos entran con la violencia y el menosprecio. Entonces excomulgaron, expulsaron a este hombre. No solo lo sacaron de la reunión, sino esto fue como una especie de veredicto. Ahora tú eres un gentil y publicano, nacido en pecado, discípulo desengañador. De aquí en adelante este hombre no podía volver a la sinagoga. De aquí en adelante este hombre iba a ser excluido socialmente. Pero mientras está sucediendo todo esto, hermanos, ahí va a aparecer el Señor Jesús nuevamente. Pero antes de ver la siguiente parte, es importante resaltar, hermanos, que por más que nuestro testimonio vaya acompañado de nuestra experiencia, por más que nuestro testimonio esté acompañado de la verdad,
Por más que nuestro testimonio sea centrado en Cristo, no siempre va a ser recibido. No siempre va a ser aceptado. El mundo odia y aborrece a nuestro Señor Jesús. Y va a mantener de manera general una obstinada actitud hacia la palabra de Dios. Estos fariseos cerraron sus ojos a la evidencia. Estos fariseos cerraron sus oídos a las palabras de este hombre. Estos fariseos representan en un grado muy alto la incredulidad en la que vive el hombre. Así que, hermanos, no nos sorprendamos que cuando damos testimonio a este mundo acerca de Jesucristo, la gente menosprecie y rechace ese testimonio. Ahora, hermanos, vamos a ver la segunda parte del pasaje. Verso 35. Cómo Jesús aparece. Yo los invito a que ustedes estén leyendo sus Biblias, que corroboren lo que estamos leyendo. Dice el 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Ese oyó Jesús, hermano, quiere decir que este asunto era un asunto público. ¿Sí? Todo el mundo lo sanó. Y todo el mundo, y lo están interrogando. Y después todo el mundo lo expulsaron. ¿Sí? Probablemente no sucedió el mismo día, no sabemos. Pero lo que sí es que sucedió. Dice ahí, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole. Hermanos, la continuidad de los eventos del milagro son muy interesantes y muy ilustrativos. Porque nos vamos a dar cuenta que el Señor no solo quería sanarlo físicamente, sino que la sanidad física apuntaba a una sanidad espiritual. Y que la obra del milagro físico simplemente era un medio para llevarlo a la fe. Y eso es muy cierto, hermano. Nosotros no debemos quedarnos con que Dios me sanó, con que Dios me bendijo, con que Dios me ayudó en esto, en aquello. Claro, Dios hace eso y esa es su gracia. Pero su gracia es dada para atraernos a Él y para que le conozcamos. Porque a diferencia de este hombre, hubo muchos que recibieron milagros. Fueron expulsados demonios, vieron señales y aunque disfrutaron esos beneficios, no llegaron a conocer a Cristo. Y eso es terrible, ¿no, hermanos? Porque aún esos beneficios los hace responsables de que habiendo recibido semejantes bendiciones de Dios, no dispusieron su corazón para conocer a Cristo. Ahora el Señor se le presenta a este hombre. Dice ahí, oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole. Hermanos, en la medida que este hombre de alguna manera es abandonado por su familia ahí en el tribunal, y de una manera que él es expulsado por los judíos, ahora Cristo viene a buscarle. ¿Usted no ve en eso una imagen preciosa de la gracia de Dios? Que en la medida que tal vez mi vida ya no encuentra un lugar en el mundo, en los placeres del mundo, en la medida que Dios está obrando su gracia en mi vida y comienzo a experimentar dificultades y comienzan a cerrárseme puertas, relaciones, situaciones, Dios comienza a abrir otra puerta. A este hombre, hermano, lo expulsaron del Sanedrín, pero Dios le va a abrir la puerta del cielo. Dios le va a abrir la puerta de la gloria. Y eso es maravilloso, ¿no, hermanos? Aquí usted ve a Cristo como el buen pastor, yendo a buscar aquellas ovejas suyas que han sido sacadas del redil de los judíos. Y dice ahí, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora el Señor se encuentra con él y el Señor comienza entablando una conversación, haciéndole una pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Hermanos, y
miremos cómo el Señor enfatiza con el pronombre tú. ¿Crees tú? Porque los fariseos no creen. Muchos están en contra. Pero la pregunta es importante. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees? Hermanos, si esas preguntas son de esas preguntas personales, directas, intransferibles, que nos hace Dios a cada uno de nosotros. No es que piensa tu esposa, no es que piensan tus hijos, no es que piensan los hermanos. La pregunta es personal y directa. ¿Crees tú? La fe es personal. Aunque celebramos la fe juntos, esa fe tiene que gestarse en el corazón de manera individual. No importa si el mundo no cree, no importa si nuestra familia no cree, no importa si los hombres de nuestra generación, de nuestra edad, de nuestro barrio creen o no creen. La pregunta es, ¿tú crees? ¿Crees tú? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, hermanos, aquí vamos a darnos cuenta que este tipo de preguntas o la manera como el Señor trabaja con este hombre es la manera como el Señor le abre los ojos a los ciegos. Con esa pregunta Él le muestra que debería haber fe personal y que esa fe personal tiene un objeto. ¿Cuál es ese objeto? El Hijo de Dios. No es solo tener fe porque uno se acerca a hablarle a una persona y le dice, no, yo tengo fe. La pregunta es, ¿en qué? ¿En quién? ¿Por qué? Entonces la pregunta es más directa. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Obviamente, como sabemos la respuesta, eso era una referencia al Mesías prometido de Israel, al Hijo, al heredero por el cual se crearon todas las cosas. Y él respondió, miren la respuesta de este hombre tan interesante. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Este hombre todavía no sabía que era Jesús, pero él sabía que Jesús le podía responder. Porque entendía que era profeta, que era un hombre de Dios y que hacía señales. Entonces seguramente este le podía mostrar quién era el Hijo de Dios. Ahora, aunque inicialmente vemos que Cristo es el que se acerca a él y siempre en la salvación de los hombres es Dios quien toma la iniciativa, aquí vemos cómo este corazón comienza a responder de manera adecuada. ¿Y cómo? Preguntando, ¿quién es, Señor? ¿Tú crees que crea en el Mesías, en el Salvador de Israel, en la esperanza de nuestro pueblo? Pero ¿quién es, Señor? Es como cuando los judíos le dijeron a Pedro, ¿qué debemos hacer? O como el carcelero le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? O como el eunuco le dijo a Felipe, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Hermanos, este hombre comienza a hacer preguntas, a indagar en asuntos que son cruciales. Y qué lindo es cuando uno comienza a ver que hay personas que tienen ese deseo de conocer, preguntan, indagan. Ellos quieren aprender, ellos quieren que se les enseñe, ellos quieren que se les hable. Ahí usted comienza a darse cuenta que la gracia de Dios está operando. Como decía un comentarista, es un alma sedienta, deseosa de saber. O como decíamos ahorita, es un corazón preparado para la revelación de Cristo. Y yo me pregunto, ¿en qué estado está nuestro corazón? ¿Somos como aquellos judíos que resisten la evidencia? ¿O como aquel hombre que ante todo lo que está viendo y ha experimentado está diciendo, ¿quién es para que crea? Verso 37 viene la respuesta del Señor. Jesús le dijo,
pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. ¡Qué respuesta, hermanos! ¿Saben que en los evangelios solo existe otra ocasión donde el Señor responde tan claramente que Él era el Hijo de Dios y el Mesías? ¿Recuerdan cuál es la ocasión? La mujer samaritana. Solo en esas dos ocasiones el Señor decide abiertamente hablar que Él era el Hijo de Dios, el Cristo. Cuando el hombre le dice, ¿quién es para que crea? Y él le dice, pues le has visto. El que está hablando contigo, ese es. Aquí el Señor de manera clara, explícita, le muestra a aquel hombre su divinidad y su mesianismo. Yo, como leíamos la vez pasada, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios, yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor. En mí es que tienes que creer, en mí es que tienes que poner tu confianza, a mí es a que tienes que acudir. Y esa es la gran respuesta, no solo para el ciego, sino esa es la gran respuesta para todos nosotros. En un sentido, si queremos que nuestros ojos sean abiertos a la realidad de Dios, a su reino, necesitamos ir a Cristo, creer en Cristo, conocer a Cristo. Porque en la medida que entendemos quién es Él, qué vino a hacer, nuestros ojos son abiertos, hermano. Jesús les dijo, le has visto, el que habla contigo, Él es. Hermanos, si nosotros también podemos decir, no necesitamos ir a otro lugar. No necesitamos ir a otra fuente. No necesitamos un nuevo evangelio. Él es. Él es el Salvador. Él es nuestra esperanza. Él es la roca de nuestra salvación. Unidos a Él es que crecemos y maduramos. Unidos a Él es que damos fruto. Unidos a Él es que podemos vencer todos los desafíos de la vida. Es Él. El que hemos visto, el que hemos oído, el que es por su gracia nos ha venido atrayendo día a día para que le conozcamos. ¿Crees esto? ¿O en qué crees? Ahorita el Papa que acaba de morir, él escribió una carta donde él deja su testamento. Eso lo escribió hace como 2 años. Y si está Vidal hace un estudio de su testamento. Y en todas las partes de su testamento solo menciona una vez a Jesús. Y lo menciona solamente para hacer referencia de que él era hijo de María. Y en todo el resto de su testamento él hace una apología grandísima a María como su redentora. Él murió creyendo en ella. Él puso su esperanza en ella. ¿Dónde estará Él? Basta leer la Escritura para asegurarlo. Ahora mi pregunta es para usted. ¿En quién ha creído? ¿En qué ha creído? Cuando se muera, su epitafio, ¿qué va a decir? Hermano, mire cómo respondió este hombre. Él dijo, creo, Señor. Hermano, ese hombre no lo dudó. Ese hombre no cuestionó. Ese hombre no titubeó. Su corazón estaba preparado para decirle, creo. Amén. Si eres tú, recibo todo lo que tú dices. Creo en todo lo que tú enseñas. Me aferro a ti más que a nada. Creo. Hubo, como alguien decía, una inmediatez en la fe de este hombre. Lo que es una gran enseñanza.
Para algunos que se les viene hablando semana tras semana, mes tras mes, tiempo tras tiempo, y ellos posponen su conversión, posponen su fe, ponen excusas, se justifican, le echan la culpa al uno, al otro, se excusan en sus situaciones. Pero en últimas lo que manifiestan es una incredulidad obstinada. A diferencia de este hombre que dijo, creo, recibo, abrazo, tomo esto es para mí. Dios me había reservado todos estos años en ceguera para que tú hicieras un milagro poderoso, y ese milagro poderoso preparara mi corazón para decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, nosotros podemos ver en la vida de este hombre y en la vida de muchos de nosotros cómo Dios nos plantó en familias, nos permitió circunstancias a veces dolorosas, nos permitió caminar el camino del pecado, sufrir sus consecuencias, para que un día la gracia de Dios viniera y nos abrazara con tanto amor, con tanta misericordia, y nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos decir: creo, no lo pongo en duda, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, tú eres mi Redentor, para ti fui creado, mi alma anhela por ti, sin ti no hay una verdadera esperanza ni razón de ser, creo. Hermanos, y cuando hay una fe genuina, mire lo que sucede. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Ahora, este creo, Señor, no es solo palabras formales, y también la adoración no es solo un tipo de reverencia a alguien importante. Cuando él dice creo, Señor, es que realmente le está poniendo su confianza y haciendo de aquel que le sanó físicamente y que ahora le está sanando espiritualmente, le está haciendo el Señor de su vida. Ahora tú eres mi Señor, ahora tú eres mi Rey, ahora tú eres mi Dios, y por ende lo mínimo que puedo hacer es adorarte. Lo mínimo que puedo hacer es postrarme. Lo mínimo que puedo hacer es inclinarme delante de tu grandeza y admirarte y proclamarte como mi Señor. ¿Y no es esto cierto cuando hay una conversión en la vida de una persona? A veces, obviamente, la confesión tiene que ir con palabras como él lo había venido haciendo, pero cuando el corazón es transformado, los anhelos, los deseos del corazón ahora se centran en querer agradar a Dios, querer amarle, querer servirle y querer adorarle. En estos días yo le contaba a los hermanos que a alguien le estamos predicando el Evangelio. Y venimos predicando el Evangelio varias semanas. Y él me decía, después de una de las reuniones del domingo, me decía: hermano Pablo, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Hasta qué punto ustedes permiten que uno haga en la alabanza? ¿Cómo así hasta qué punto, hermano? Dice: hermanos, pero le explico para que me entienda. Cuando los hermanos comienzan a orar y a cantar, hermano, yo quiero pararme, yo quiero saltar, yo quiero gritar, yo quiero llorar, yo quiero arrodillarme, yo no sé qué quiero hacer, hermano, pero por eso le pregunto: ¿hasta qué punto puedo? Y yo pensaba por dentro: este hombre ya lo ganó el Señor. Este hombre ya lo ganó el Señor. Eso no lo hace un impío se duerme en la reunión. Y algunos cristianos también. Una persona que tiene su corazón frío hacia Jesús alaba así medio dormido, medio pálido.
Se distrae en el celular, juega con el niño, mira el ventilador. Pero cuando Cristo comienza a ser revelado, hermano, tal vez uno de los momentos más gloriosos y de mayor éxtasis para nuestra alma es la adoración. Y hay una cosa por dentro que como que nos conmueve, como que nos vuelve sensibles, nos vuelve... Eso es una evidencia de que Dios ha obrado algo en el corazón de la persona. Basta verle orar, basta verle cómo adora. Y aunque tal vez su vida en la fe sea recién nacida o de pocos días o meses, el amor que ha recibido de Cristo lo constriñe para podérselo expresar de todas las maneras posibles. Obviamente esta adoración incluye obediencia, incluye reverencia, incluye disposición a hacer su voluntad. Aquel que le conoce le adora como aquellos en Apocalipsis que ponen sus coronas delante del que está en el trono. Ahora tú eres el Rey, ahora tú eres el Señor, ahora quiero hacer tu voluntad, ahora quiero vivir para tu gloria, ahora quiero servirte, ahora quiero amarte. Eso sucede cuando hay fe verdadera en el corazón. Cuando no hay fe, ¿qué hay? Apatía, menosprecio, indiferencia, dureza. Cuando usted predique el evangelio, mire cómo responde el corazón. Si él es apático, duro, indiferente, usted sepa que todavía esa persona está en ceguera espiritual, endurecido en su pecado, en las tinieblas de la oscuridad, de la incredulidad. Pero cuando los ojos son abiertos, hermanos, las rodillas caen y la boca se llena de alabanza. ¿No lo ha experimentado usted? ¿No lo ha experimentado? Charles Spurgeon decía lo siguiente: esto prueba de que había creído. Dice él: mis momentos más felices son cuando estoy adorando a Dios, cuando adoro a Jesucristo. Realmente yo siento que me aproximo al cielo. Se acaban los días, las horas, se pasa el tiempo. Es algo memorable, profundo y glorioso. ¿No es eso la adoración para el verdadero creyente, hermanos? Ahora, mire qué cosa linda. El hombre es interrogado, expulsado, y ahora Cristo se acerca a él y se le revela, trayendo fe y convicción al corazón. Tanto que este hombre termina adorándole como Dios. Y el pasaje termina el Señor diciendo que este era el propósito de su ministerio, verso 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. En esta última parte, hermanos, Jesús, al ver al hombre adorarle, hermanos, Jesús nunca estaba solo, hermanos. Estaban sus discípulos. Y habían multitudes, y a veces hasta estaban los oponentes. Y Jesús llega con todo su séquito y le pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? Frente a todos. Usted piensa que estaban solo los dos, no, estaba una multitud de gente. ¿Quién es para que crea? El que habla contigo. Creo, Señor, y le adoró. Y él aprovecha que este hombre se inclina y le adora y no se opone a la adoración. Y él usa eso y va a dar su discurso final a los que están viendo y oyendo, que no son solo creyentes. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Yo creo que él estaba señalando: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Quiere decir que la experiencia del ciego habla de una realidad sobre todo espiritual,
que estaba aconteciendo en el corazón de este hombre. Que este hombre, que era ciego, además de ser ciego físicamente, era ciego espiritualmente como todos nosotros, hasta que la gracia del Evangelio y de Cristo intervino y le permitió abrir sus ojos. Y Jesús dice: a eso vine, a que aquellos que habían sido despreciados, rechazados, a que aquellos que habían sufrido las consecuencias del pecado, del mal, en su salud, en sus vidas, en su familia, ahora me puedan conocer y sean salvos. Pero no solo a eso, sino aquellos que ven, como dice ahí al final del pasaje, sean cegados. Y mire que el siguiente pasaje nos da la explicación de eso que Jesús está diciendo. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Ellos entendieron, ¿no, hermanos? Como que el Señor les dijo: mire, para que los que no ven, vean, y los que creen ver, no vean. Señor, ¿hablas de nosotros? Hermano, evidentemente estaba hablando de ellos. Y el Señor le responde, verso 41: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Obviamente el Señor no está hablando de algo físico, ¿no, hermanos? Está hablando de algo espiritual. ¿Cuál era el pecado de los fariseos? Que no solo el pecado de los fariseos, es el pecado de muchos en su incredulidad. El pecado de ellos era que ellos decían que veían. Vemos. ¿Qué significa eso? Ellos eran arrogantes, ellos tenían conocimiento de la Biblia. Ellos conocían la tradición, la ley, la enseñanza de Moisés. Y eso había generado una especie de orgullo espiritual que no les permitió ver la grandeza de Cristo ni de sus obras. Hermanos, pero así como le sucedió a los fariseos, hay mucho tipo de orgullo que nos ciega. El orgullo intelectual. No, es que yo estudié esto, hice tal maestría, y leí a tal filósofo, y estudié esto, ¿usted qué me va a venir a hablar? El orgullo filosófico que ciega. Pero a veces hasta la persona más ignorante puede tener algún tipo de orgullo y creerse algo en sí mismo y pensar que no necesita de Dios ni de Cristo. Y ese creer que ve lo hace ciego. Pero aquí en este contexto, hermano, hay algo que es muy tremendo en todo lo que hemos visto en el pasaje. Estos hombres realmente vieron a Cristo, oyeron a Cristo, vieron sus señales, vieron a los que Jesús habían sanado. Y aún así ellos se mantuvieron en incredulidad. Es ese tipo de persona, hermano, que por más que usted le presente toda la evidencia, se mantiene en incredulidad. Y hay algo que es supremamente serio por lo que Jesús les dice. Entre más una persona oye, entre más una persona ve, entre más una persona entiende y aún así resiste y se mantiene en incredulidad, más responsable es. Hace unas semanas vino una persona a la reunión. Entonces el hermano me la presentaba: mire que viene que... Yo comencé a hablar con ella y yo le comencé a hablar de la palabra. Cada vez que le iba a citar un versículo ya se lo sabía. Es que la palabra, sí, yo sé que dice ahí ta. Sí, pero es que sí, yo sé que hay ta. Hermano me citó, yo creo que sabe más versículos que muchos de nosotros. Y yo llego a la conclusión, gracias, yo lo sé, profe. Y yo llego a la conclusión, hermanos, que esta mujer sabía toda la Biblia y no vivía ni un versículo. No lo vivía, hermanos, porque una vida terrible en desobediencia,
terrible en incredulidad y terrible en pecado. ¿Y sabe qué es lo peor que ella decía, hermanos? No me hable porque es que yo ya sé. Ya sé. Ella sabía, pero nada de eso que sabía, hermanos, creía y practicaba. Yo a veces me sorprendo, hermanos, la gracia de Dios, como a veces Él nos da tiempos para oír, tiempos para ver, tiempos para entender. Pero no siempre todo lo que yo estoy oyendo, viendo y aprendiendo, lo estoy creyendo. Yo puedo llegar a engañarme que porque tengo conocimiento o porque voy a una iglesia que medianamente se predica la palabra, yo estoy bien. Ahora lo cierto es que si eso no me lleva a una fe personal y a una experiencia de poner a Cristo como mi Señor y adorarle en obediencia con mi vida, yo me estoy engañando a mí mismo. Y puedo llegar a ser culpable de aquello que Jesús dice, aquellos que creen que ven, pero en su experiencia son ciegos. Mira lo que el Señor dice, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, son personas que siguen en una práctica, en una vida de pecado. Por eso les decía, esta persona aunque sabe todo no vive nada. ¿Por qué? Por el pecado en su vida. Porque el pecado en nuestra vida y la permanencia en él demuestra que realmente no le hemos conocido. Demuestra que no le hemos creído. Demuestra que no le hemos adorado como el Señor que es Salvador, perdonador y libertador. Entonces estos fariseos representan ese tipo de persona que viendo, teniendo toda la evidencia, conociendo mucho más que el ciego, se mantuvieron en incredulidad. Así que mi última reflexión antes de pasar a las aplicaciones es: tenga cuidado porque el conocimiento que tiene, si no cambia su vida, si no lo lleva a vivir para Cristo, a obedecerle, a adorarle, es un conocimiento que en últimas lo va a terminar cegando. Es un misterio. La misma luz que salva, ciega. El mismo que vino a salvarnos, al rechazarnos, va a ser nuestro juez. Termino haciendo simplemente 3 aplicaciones. Aplicaciones en relación a lo que hemos visto en este pasaje. Primero, hermanos, yo creo que obviamente esto representa la conversión, como lo decíamos en un comienzo, pero aquí usted se va a dar cuenta que Cristo llevó a este hombre en una fe creciente. El primero recibió una orden, fue y obedeció, fue sano. Después comenzó a reflexionar en el milagro, se dio cuenta que este hombre era un profeta, se dio cuenta que venía de Dios. Después, cuando Jesús se le aparece, él llega a creer que él es el Hijo de Dios y por último termina adorándole. Proverbios dice que la senda del justo es como la aurora, ¿no? Que va en aumento. Y yo quisiera pensar que muchos de nosotros vamos en ese camino donde Dios está usando la palabra, Dios está usando las circunstancias, Dios está usando muchas situaciones, pero en fin, el propósito principal de todas las cosas es que cada vez nuestro conocimiento de Cristo sea más claro, más profundo, más glorioso y más transformador. Yo me pregunto y le pregunto a mis hermanos, ¿quién de nosotros ya conoció a Jesús en toda su plenitud? Y como eso no es una realidad obvia en nosotros, necesitamos orar como oraba el apóstol Pablo para que cada vez en las cosas que estoy viviendo, en lo que estoy aprendiendo, en mi hogar, en mi paternidad, en mi trabajo, mi rol en la familia, en mi ministerio en la iglesia, que todas las cosas Dios las pueda usar para que yo pueda conocer más a Jesús, amar a Jesús y adorarle más plenamente. Ese es el objetivo de la vida cristiana, hermanos.
que Cristo sea conocido. Como decía Pablo, que cada día le podamos ver de gloria en gloria y así seamos transformados a su imagen y semejanza. A veces necesitamos orar: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Abre mis ojos para que yo pueda ver a Cristo en esto, pueda conocerte en esto, pueda gozarme en Él y adorarle en aquello que estoy viviendo. Creo que el proceso con el ciego representa muchos aspectos de la vida cristiana donde el Señor nos va abriendo los ojos para que conozcamos a Cristo. Amén. Entonces, busquemos a Cristo, oremos para conocerle. Porque a veces nos perdemos en las situaciones, en las personas, en lo que éramos antes. No, ahora necesitamos enfocar, poner nuestro objetivo en poderle conocer y experimentar, como decía Pablo a los filipenses. Ahora lo segundo, hermanos, que es algo que se va a ver más de aquí en adelante en el Evangelio, es que la persecución que vivió Jesús también la van a ver los que le siguen. Y en este pasaje vemos que aunque el ciego no quería, yo creo que el ciego espera, después de la sanidad me van a hacer una fiesta. Todo el mundo va a celebrar que ahora veo. ¿Y qué se encontró? Oposición, menosprecio, excomunión. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque Jesús va a enseñarle a sus discípulos que no deben esperar cosas buenas de este mundo. El mundo les va a aborrecer, el mundo les va a menospreciar, el mundo les va a rechazar, el mundo se va a burlar de su fe, el mundo se va a burlar cuando usted quiera comprometerse con Jesús, el mundo lo va a llamar al pecado, a darle la espalda a Cristo y al Evangelio. Y usted debe saber que usted entra, en el momento que usted entra a creer en Cristo, usted se vuelve objetivo militar. Y algo que me parece extraordinario, hermanos, que con lo poco que había sucedido, que era su experiencia, él se paró frente a un Sanedrín y se mantuvo firme sin titubear. Y yo creo que hubo una gracia particular en la vida de este hombre para mantenerse en esa situación y no amargarse, no escandalizarse, sino enfrentarla. A lo que me lleva, hermano, es que una vez creemos, hermanos, posiblemente somos lanzados a un hogar, a un trabajo o a situaciones adversas, pero la gracia de Dios nos puede mantener firmes. La gracia de Dios nos puede mantener avanzando. La gracia de Dios nos puede mantener dando testimonio de nuestro Señor ante nuestros adversarios. La gracia del Señor ayudó a este hombre a estar frente a un Sanedrín hostil. Algún comentarista decía, ese Sanedrín puede ser claramente visto en la historia de la iglesia, por ejemplo, en la Santa Inquisición Romana. El odio, el menosprecio, las consecuencias graves por creer en Cristo que vivieron nuestros hermanos en la historia. Y si Cristo ha sostenido a su pueblo delante de tantas adversidades, ¿será que no nos puede sostener a nosotros? Este era un nuevo creyente. Todavía no tenía el Espíritu Santo, ni el Nuevo Testamento, ni la iglesia, ni sus papás estaban con él, pero Dios estaba con él. Hermanos, llenémonos de valor, enfrentemos las tentaciones, enfrentemos las dificultades, poniendo nuestra mirada en Cristo, que Él nos puede dar la victoria en todo. ¿Cuál es su desafío? ¿Sus hijos? ¿Su trabajo? ¿Su fe? ¿Su servicio? ¿Su salud? Yo puedo decirle que Cristo lo puede sostener ahí, hermano. Y puedo usar eso para que usted, en medio de este mundo tan oscuro, sea un luminar. Para que en medio de tantos jóvenes perdiendo su vida, usted se levante como un joven piadoso y santo.
Para que en un mundo lleno de divorcios, de hijos abandonados, usted se levante edificando un hogar para la gloria de Dios. Para en medio de un cristianismo tan tibio, tan superficial, tan vano como el que vemos hoy en día, Dios pueda levantar una iglesia gloriosa, santa, llena de hombres y mujeres preparados para dar testimonio a este mundo con el evangelio de Cristo. Hermanos, tenemos que llenarnos de fe, que así como este hombre, a mí me parecía maravilloso lo que él hablaba, hermanos. Dios nos puede ayudar a soportar los días más difíciles con su gracia y salir airosos. Y piense que cuando usted cree que el mundo lo está abandonando, lo está rechazando, lo está aborreciendo, aparecen los brazos abiertos de nuestro Salvador para recibirle, para decirle: yo te amo, yo te cuido, yo te ayudo, yo te sustento. No tengas temor, no te amedrantes, no calles, sigue adelante, yo estoy contigo. Así es nuestro Señor, hermano. A veces en los momentos más oscuros aparece más clara su luz y su gracia en nuestra vida. Tercero, hermanos, sobre todo, tampoco puedo pasar por alto la incredulidad de los judíos en este pasaje, hermanos. Miren lo que decía ahí el verso 27, solamente para mirar una reflexión sobre algo que él les dijo a ellos, que yo lo pasé por alto para dejarlo ahora para el final. Verso 27 dice: ya os lo he dicho. Hermanos y personas que están oyendo la palabra hoy, Dios habla, y Él habla claramente, tanto que nuestro corazón percibe cuando Dios nos está hablando. Pero una realidad de que nuestro corazón está en dureza es que Él tiene que repetirnos las cosas. Ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Hay cosas que ya Dios nos ha hablado. Hay cosas que Él ya nos ha mandado. Hay cosas que Él ya nos ha enseñado. Ese posponer o hacer que no entendemos es una manifestación de incredulidad y dureza. Ya se lo he dicho. ¿Por qué queréis que te lo repita? Te lo dijo mi palabra, te lo dijo el hermano en la consejería, te lo dijo fulana, te lo dijo en el libro, te lo dijo en el podcast. Y te lo viene diciendo y te lo viene... ¿Hasta cuándo? Que Dios nos guarde el corazón de los fariseos, hermanos. Que Dios les habló, se lo repitió. Miren lo que les dice Él. Ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Cuál es la intención? ¿Sí? Que a veces nosotros sabemos la voluntad, Cristo nos está hablando y no. Y voy y pregunto a otro lado y me vuelve a hablar. No, Señor, que descienda un ángel del cielo y me... Hermano, eso es una manifestación terrible de incredulidad. No caiga en el pecado los fariseos. Que oyeron, no quisieron oír. Preguntaron, volvieron a oír y no quisieron oír. Llamaron a los papás, escucharon y no quisieron oír. Terrible, ¿no, hermanos? La incredulidad es el peor pecado que el hombre comete contra la gracia de Dios. Por eso viene la condenación a los hombres. Que Dios nos libre de tener un corazón duro e incrédulo ante la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar para dar gracias al Señor y terminar. Padre, te damos gracias, Señor, porque ciertamente tu palabra, Señor, toda tu palabra, Señor, ha sido un gran deleite para nosotros, Señor. Es una gran oportunidad poder leer tu palabra, poder entender tu palabra,
poderla meditar, Señor, en estos días. Señor, oramos para que esa palabra cumpla el efecto que tú quieres en nuestros corazones, Señor. Mira a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Algunos son ciegos, otros han comenzado a ver, otros están viendo y están adorando, y otros tal vez están resistiendo, Señor. Tú conoces la realidad de cada uno de nuestros corazones, Señor. Pero oramos dándote gracias, Señor, porque siempre que abrimos tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra viene a nuestros corazones, Señor. Tú conociendo la realidad de lo que hay allí, Señor. Sobre todo te pedimos, suplicamos, Señor, que nos concedas conocer cada vez más a tu Hijo, Señor. No dejes, Señor, no nos dejes ciegos en nuestros pecados. No nos dejes ciegos en nuestra incredulidad, Señor. No nos dejes ciegos en nuestros caminos, Señor. Ten misericordia, Señor, y abre los ojos de nuestro entendimiento para que la persona de tu Hijo sea conocida, amada y adorada por nuestras vidas, Señor. Oramos para que cada vez más tu Espíritu Santo, Señor, pueda operar estas grandes verdades, Señor, a cada uno de aquellos que tú estás llamando para tu gloria, Señor. No nos queda, Señor, sino agradecer por el gran privilegio de hoy permitirnos reunir en tu nombre para escuchar tu palabra, para hacer memoria de tu obra, Cristo, y para cantar acerca de tus maravillas, Señor. Estamos agradecidos por la gracia que tú derramas sobre tu pueblo, Señor, cada vez que lo reúnes en tu nombre, Señor. Ahora todo lo que hemos visto, que estamos oyendo, aprendiendo, permite que sea guardado, permite que sea acercándonos a ti en el transcurso de esta semana que comienza, Señor. Bendice nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestro servicio a ti, Señor. Ayúdanos para poder perseverar en ti y que nuestras vidas puedan ser de mucho fruto para tu gloria. Ese es nuestro ruego, Padre. Esa es nuestra oración en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.